¿Has alguna vez diseñado un sistema de frío y la bomba no da el punto de operación y tienes un error garrafal? En este video te enseñaré cómo, ocupando ChatGPT, puedes verificar algunos cálculos sencillos. Además, me ocuparé de ChatGPT para que me guíe como un asesor personal para modelar en EPANET. Y finalmente veremos cómo modelar en EPANET y encontrar el punto de operación. Ve hasta el final de este video y aprenderás a cómo hacerlo. Bueno, acá estamos con este sistema donde tenemos dos torres de enfriamiento, en realidad son dos torres de enfriamiento, y con el sistema de interconexiones hidráulicas. El sistema cuenta con dos bombas, sistema 1+1, y esas bombas impulsan a unos intercambiadores de placa, como podrán ver. Este intercambiador de placa, la recirculación se hace ahí y posteriormente ingresan hacia un pozo. Las tuberías son todas de HDPE, PN10, con sus piezas especiales, sus interconexiones hidráulicas. Por temas de confidencialidad no puedo mostrar todo el proyecto, simplemente voy a mostrar la parte hidráulica. Aquí está la succión y el ingreso hacia el pozo, donde se necesita disminuir la temperatura, y es un loop cerrado entre el intercambiador y el pozo. Entonces tengo un circuito, dos circuitos. El sistema que vamos a calcular es una bomba, pero esa bomba no necesariamente alimenta varios sectores. ¿Ya? Un primer sector es el sector 2A, 2B, que ya les mostré. Después viene el sector de PCM, que llamaremos, y finalmente un tercer sector, que es el sector 2C. ¿Ya? Aquí no está dibujado, no lo dibujé, porque todavía está, pero sí lo calculé, está dentro de los cálculos. ¿Ya? Entonces tenemos dos circuitos principalmente, un circuito que es entre las torres y los intercambiadores, y otro circuito entre los intercambiadores y los pozos, donde yo quiero bajar la temperatura. ¿Ya? Ahora, lo que haremos ahora es empezar a hacer un predimensionamiento de las redes de agua, ¿no? Para eso yo cuento con la siguiente información. Ya tengo los caudales que necesito alimentar: el sector 2A, 2B, 2C, PCM. ¿Ya? El sector 3, que el sector 3 nos lo vamos a mostrar en un sistema independiente. Tengo los caudales, entonces yo aquí hice un predimensionamiento con la fórmula de continuidad. Lo que voy a hacer ahora es que a ChatGPT que me revise esos cálculos si está bien dimensionado. Lo anterior es para que el sistema pueda hacer un predimensionamiento de las redes sin estar iterando en EPANET a cada rato. ¿Ya? Entonces le vamos a ingresar el prompt. Y estoy trabajando en un proyecto de frío donde lo que debo hacer es modelar el sistema en EPANET. Esto creo que ya lo he comentado, pero en el fondo es la estructura de los prompts es siempre el contexto, rol, tono y output. ¿Ya? Anteriormente se hacía de la otra forma, se decía que tenía que ser primero el rol, contexto, pero últimos papers han dado la vuelta a lo que es el tema del rol y el contexto. Yo generalmente parto hablando del contexto, le doy toda la información que necesita, bien detallada,
y después le digo que actuando en este caso como un ingeniero hidráulico o un experto o doctor en hidráulica, ahí dependiendo, pero generalmente le coloco un experto, un ingeniero hidráulico, era especialista en hidráulica de tuberías a veces, ¿ya? Pero en este caso voy a poner actuando como ingeniero hidráulico, revisor, ¿por qué? Porque necesito que me revise el cálculo, y eso lo coloca en el lado de hacer el cálculo, revisar y aconsejarme sobre algunas cosas, ¿ya? Les estoy mostrando todo el prompt porque la idea es que después ustedes puedan ocupar parte del prompt y ocuparlo en sus propios proyectos, ¿ya? Y para que se den cuenta que generalmente no es solamente dos o tres frases, sino que hay que darle toda la información. Generalmente en estos temas de la inteligencia artificial hay un dicho que dicen garbage in, garbage out. O sea, si no le doy toda la información, le doy información mala, probablemente tenga un resultado que no sea de muy buena calidad, ¿ya? Entonces ya le dije cómo actúa con un ingeniero hidráulico y le estoy diciendo revisa sus cálculos y verifica. Ya le di la tabla, le di la información. Siempre yo lo coloco al final, pregunta si tienes dudas. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si él no encuentra toda la información necesaria, minimiza de alguna forma las alucinaciones del sistema de la inteligencia artificial. Entonces, si él no está seguro, me va a preguntar y él no va a asumir cosas, ¿ya? Esa última parte, pregunta si tienes dudas, se podría incluso hacer poquito más un poquito más exigente en el fondo, poniéndole, si preguntas si tienes dudas y no asumas cosas que no sepas o no... Esa última frase podría incluso ser mucho mejor, sobre todo cuando estamos haciendo cálculo hidráulico, ¿ya? Entonces, aquí terminó. Revisé tus números con los diámetros anteriores que indican espesores, calculando, ya ahí se ve que se por la fórmula continuidad, ya le pedí una tabla con la sala, el caudal, diámetro y las velocidades, ya las velocidades coinciden con tu tabla, están dentro de rangos, ya por lo tanto las velocidades coinciden. Yo aquí en este caso, por lo tanto estaríamos ok con este punto, ¿ya? En este caso yo consideré velocidades entre sobre 0,6 y no más de 1,2, ¿ya? Ahora vamos a comenzar en EPANET, vamos a trabajar en aquí el modelo lo tengo ya dimensionado y vamos a comenzar ingresando primero las longitudes y diámetros de la tubería. Diámetros que ya teníamos predimensionados en la etapa anterior. Y acuérdense que trabajamos con diámetros interiores. A EPANET se le ingresan los diámetros interiores. Los largos se ingresan en metros, los diámetros se ingresan en milímetros y las cotas, si estamos en sistema internacional, en metro, ¿ya? Se podría cambiar y podríamos ingresarlo en pulgadas, pero en este caso yo no trabajo en pulgadas o en inch. En inch en realidad se ingresan en inch, en pulgadas, ¿ya? Entonces comenzamos a ingresar la información. Vamos de a poco ingresando cada uno de los diámetros, vamos viendo los tramos. En este caso yo podría cortar el video, cortar el video y hacer el ingreso
solo, pero en realidad lo que estamos haciendo actualmente es trabajando en un proyecto real. Este es un proyecto real, no es un proyecto no inventado. Por eso pudieron ustedes ver el modelo Revit en el que estamos trabajando. Entonces lo estoy configurando. ¿Ya? Aquí el modelo, si ustedes se ven, tenemos el chiller, de ahí viene la bomba, va un manifold y ahí alimento los 1, 2, 3, 4 sistemas. ¿Ya? Ahí se ven unas válvulas, esas válvulas son los intercambiadores de placas. Y al final también tengo unas válvulas y esas válvulas son las torres de enfriamiento, que también tienen una pérdida. Por lo tanto hay que considerar, entonces tengo pérdidas tanto en el cambiador de placa, que viene de catálogo, y también en los chiles. Los chiles también tienen pérdidas porque ingresan y después tienen unas tuberías perforadas donde se genera como una lluvia y se produce el descenso de la temperatura. Entonces hay que considerar todo eso, que son todos de catálogo. Todo esto uno podría agarrar los catálogos de los equipos y siempre ellos te ponen la peor condición. Yo trabajo siempre con la peor condición. ¿Ya? Entonces seguimos ingresando los diámetros y largo de las tuberías. ¿Ya? Estamos terminando, ahora tengo el manifold ahí. Ese manifold. Y yo necesito en el manifold donde llegan, ingresan las bombas y del manifold donde salen todas las tuberías para cada sector. Necesito saber para hacer un predimensionamiento. Entonces, de ese manifold voy a tener la suma de todos los caudales, ¿ya? Por lo tanto, necesito saber a qué velocidades podría estar escurriendo el agua adentro. Entonces, tengo que la suma de todos los sistemas son 82 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Vamos a asumir una tubería de 200. Necesitamos el espesor de la tubería. Para eso nos vamos al catálogo, tuberías de HP. ¿Ya? 200 milímetros. Tiene un espesor en PN10 de 11.9, por lo tanto el diámetro interior de 176,2. Arrastramos y me da una velocidad de 0,93, lo que está dentro de los rangos que nosotros habíamos estimado, que es sobre 0,6 y menor a 1,2. Entonces ingresamos la información del diámetro de 200 milímetros en succión e impulsión, y el manifold también de 200. Ok, creo que ahí está ingresado todos los largos y los diámetros de tubería. Ahora lo que haremos en este punto es el ingreso de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas en los intercambiadores de calor. El ingreso de datos de los intercambiadores de calor de placa. ¿Ya? Entonces la información, eso yo lo tenía en la tablita que les mostraba los diámetros en la siguiente zona. Ya tengo los sectores donde yo tengo las pérdidas máximas que tienen el intercambiador de placa que vienen de catálogo. ¿Ya? Ahora lo que quiero saber es cuál, no tengo información, a mí solamente me pasaron la información de los intercambiadores de placa, las pérdidas de los intercambiadores de placa, pero no sé la pérdida que tienen los torres de enfriamiento. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a ChatGPT que busque información en la web y que me dé una pérdida conservadora, ¿no?
para que yo pueda modelarlo en el equipo. Entonces le pongo en el caso de Panet, debo modelar la pérdida de carga puntual del equipo de intercambiador de calor de placas y también los chillers. Lo que hacemos sí antes es, yo les dije, le había dicho que lo había modelado con una válvula. Bueno, esta válvula es una válvula que se llama PVB, que se llama Pressure Braking Valve, que no funciona tanto como válvula, sino que lo que hace es simular una pérdida puntual. Cuando tiene un equipo, en este caso que tiene una pérdida puntual, yo le coloco, porque en Epanet tienen diferentes tipos de válvulas, ¿ya? Algunas válvulas sí son válvulas, ¿ya? On-off, y otras válvulas se ocupan para modelar ciertas cosas, ¿ya? En este caso, una PVB, Pressure Braking Valve. Entonces le voy a preguntando si es la mejor forma de modelar, ¿ya? Aquí vamos a ver cuál es la información que me entrega, cuál es la respuesta que me entrega. Estamos trabajando con el modelo el 5.0, ¿ya? Que sirve más para este tipo de cosas que necesito más racionamiento avanzado, ¿ya? Entonces me dice el Pressure Braking Valve impone una presión fija. Efectivamente, pues una presión de caída constante, ¿ya? Pero él está asumiendo que el caudal va a ir variando, lo que no es tan así, ¿ya? Porque el caudal va a ser fijo principalmente, porque necesito, por temas de bala, yo no soy experto en sistemas de enfriamiento, pero para que se produzca el cierto delta en los pozos, necesito pasar una cierta cantidad de caudal y no puede ni disminuir ni puede ni bajar. Por lo tanto, ese caudal es mayor, pero aquí lo que está haciendo ChatGPT está aconsejándome que la modele como una General Pressure Valve, ¿ya? Que en el fondo ahí uno lo que hace es entregarle una curva que es la pérdida versus el caudal. Lo que no tengo esa pérdida en el intercambiador de placas, por lo tanto yo tengo que asumir la mayor pérdida, que es la pérdida que tengo ahí, que le acabo de mostrar, ¿ya? Entonces en este caso, si bien es cierto, lo que me entrega es una manera más fácil, más elegante o más correcta de modelar, no cuento con la información, por lo tanto me coloco en la posición más conservadora, con la máxima pérdida. Y si bien eso puede hacer que la bomba en régimen o en promedio trabaje un poquito más sobredimensionada, en caso de los intercambiadores de placas, si el agua no está muy limpia, que es en el caso de esos pozos, porque el agua tiene cierta cantidad de material, los intercambiadores se ensucian y empieza a aumentar su pérdida, y la pérdida máxima pérdida me la entrega el equipo, ¿ya? Entonces me estoy colocando en una posición conservadora, ¿ya? Pero a veces mejor a dejarlo tan finamente calculado, porque a veces uno se peca de demasiado optimista y los sistemas no funcionan después, ¿ya? Porque el agua está sucia, porque el intercambio se tapó más de lo que tenía que taparse, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, le estoy preguntando acá, estoy no discutiendo, pero estoy entrando en una cierta conversación acá diciéndole por qué lo que me está aconsejando no lo puedo hacer, y el caso modelar los caudales no varían, por lo tanto asumir la pressure breaking valve no estaría muy errado, ¿ya? Aquí lo que estoy diciendo, quiero hacer es que para que ustedes vean que yo estoy de alguna forma, es como tener un ingeniero junior y entramos en una discusión de ingenieril,
O sea, mira, yo tengo este criterio, tú me estás diciendo que lo haga de esta forma, pero yo tengo por este motivo, ¿ya? Entiendo tu criterio, pero matizo. Pressure breaking bar, fijo una delta H constante. Perfecto, sin importar el caudal. Si realmente vas a bloquear el caudal, claro, me dice que ahí que yo le coloco otra válvula. Antes de la pressure break le pongo un FCB, un flow control valve. Que en el fondo ahí yo le fijo el caudal, ¿ya? Le estoy fijando el caudal, ¿ya? Pero no es necesario porque yo en el nodo final es le doy el caudal y ese caudal no varía, ¿ya? Este no es una modelación en el tiempo. Lo podría hacer modelación en el tiempo, pero en este caso no lo veo necesario, ¿ya? Esto también a veces yo lo ocupo para entrar, hay que ponerlo en modo que se ponga como un ingeniero y entro en cierta conversación con, con la IA y a veces uno aprende ciertas cosas, como lo hace ver de algún motivo. Lo que sí, el modelo 4.0 era un poquito más condescendiente, te encontraba la razón en todo. En este caso el 5.0 lo encuentro que entra en cierta, a veces entra a rebatir tus puntos de vista, te lo encuentra, pero te entrega matices, ¿ya? Respecto a este punto, si insiste en presión fija y deja... Ya, respecto a este punto le estoy colocando lo que me dijo él. ¿Ya? Me dijo, si insiste en presión fija, controlando no, sin control igualdad. Y el tema de que me ponga un threshold control valve. Le voy a decir que el consumo del nodo de salida será fijo, por lo tanto no debiera variar. Y no debiera deformar la curva. ¿Ya? Porque eso es lo que tiene, porque uno entrega una curva que es de caudal versus pérdida. ¿Ya? Pero si el caudal se varía y la pérdida siempre el mismo, eso es lo que me está diciendo de que la curva se desvirtúa, ¿ya? Pero aquí le estoy diciendo ver que el caudal no va a variar, por lo tanto el flow control valve no deja de tener sentido, ¿ya? En este caso, respecto a este punto, abre cremillas, siempre cuando tú le quieras entregar información a la IA que es externa, que él me entregó, le pones entre cremillas, para que él sepa que es como fuera del prompt que tú le estás entregando, que es algo que a lo mejor que tiene que analizar. Veamos qué me responde. Ya, dice, tiene razón, sí, solo. Si trabaja en EPANET en modo demand driven con caudal fijo en el nodo y con PC fijado, cuando Pressure Breaking Valve Stack nodos con demanda fija, que en este caso Q de proceso constante, que también está claro porque el nodo de demanda es una demanda fija, ¿ya? No es variable, que se podría modelar como una demanda variable, pero en este caso no. Y esa demanda variable cuando va variando, porque la redundancia es cuando uno hace un análisis en el tiempo y le va poniendo, por ejemplo, los sistemas de agua en una ciudad. ¿Ya? Ustedes saben que existen curvas que hacen que al mediodía la demanda aumenta en la mañana, al mediodía y en la tarde, ¿ya? Entonces, uno puede hacer esa modelación en el tiempo en 24 horas y ver cómo va variando esa demanda, por lo tanto, al aumentar la demanda, disminuye la presión. Ahí es importante saber eso, ¿ya? Ok, bueno, ahí estuve, después de llegar a la conclusión, en el fondo quería mostrarle cómo era el tema, la conversación con la IA. Y al final, como ustedes pueden ver, él me aconsejó algo, pero aquí está el criterio del ingeniero, el ingeniero es el que manda, ¿ya? Ustedes, la IA tiene que ser un apoyo, no pueden hacerle caso a
ciega, porque aquí al final el que firma es el ingeniero, ¿ya? Entonces me voy a hacer como yo creo que es correcto y lo que siempre he hecho y que me ha dado resultados hasta ahora, ¿ya? Entonces vamos a ingresar las pérdidas puntuales en los intercambiadores de placa y en las bombas de calor. Okay. Ahí están ingresados las longitudes, los diámetros y las pérdidas en los intercambiadores de color. Ahora lo que necesito es saber cuál es la pérdida puntual en las torres de enfriamiento, ¿ya? Y no lo sé, no lo tengo por catálogo, entonces vamos a apoyarnos en la IA. Ok, ahora pasamos a los chillers. Entonces le vamos a preguntar que nos investigue cuál es una pérdida conservadora que pueda asumir y colocarle en los chiles, porque los chiles van a tener pérdidas, sí o sí. Eso no es que no tengan pérdida. Yo ya he diseñado sistemas de enfriamiento, no tanto para, o sea, es para enfriamiento, pero tienen que ver con abatimiento de olores, ¿ya? Y esa vez esas torres, los catálogos me lo enviaron y vi los planos y efectivamente tenían sistemas y tenían pérdidas que después yo tuve que considerar. Entonces, dice, ahora pasemos a los chillers, busca información, valores medios, conservadores, y si tienes preguntas, hazlas, ¿ya? Me está dando una propuesta conservadora, que en tu sistema de flujo fijo, posibilidad de taponamiento, en intercambiador, mejor adaptar margen de seguridad, así que asumimos condensador de agua, rechazo. Ya me está hablando de entre 3 y 3,5 metros de columna de agua como pérdida, ¿ya? Aquí como me está diciendo cómo modelarlo, ¿ya? Pero en este caso lo que vamos a hacer es modelarlo igual como los intercambios de pregrado con una válvula FSB con esa pérdida de 3,5 metros. Entonces ingresamos la información y vamos a terminar de ingresar las longitudes, los diámetros y las pérdidas en los intercambiadores de placa y chiller. Y nos estaría quedando el ingresar los consumos en los nodos de consumo, porque no todos los nodos tienen consumo, solamente algunos. Los del final, los que están en la parte inferior del modelo, los que vienen después de los chillers, ahí puse el nodo de consumo. Y las elevaciones, ¿ya? Las elevaciones las vamos a sacar del modelo. Así que terminando el ingreso de esta información, pasamos al último paso. El último paso para armar el modelo. El modelo está esqueletizado y ahora uno le ingresa la información. Próximos videos vamos a ver si todo este sistema se puede automatizar, ¿ya? Así que manténganse en el canal, suscríbanse, dale like y los comentarios. Si tienen dudas, no hay problema, yo se las puedo contestar. Me puedo demorar un poco, dependiendo del ocupado que esté, pero se los
respondo. Entonces vamos a pasar al paso de ingreso de las cotas y los consumos. Para eso nos vamos a apoyar en el modelo está georreferenciado, está sobre topografía real, por lo tanto todos los sistemas tienen sus cotas reales. Entonces nos vamos a la plataforma Trimble, donde tengo el modelo, y aquí les voy a mostrar cómo extraer información del modelo. Nos vamos a las cotas, quiero saber la cota de la losa. ¿Ya? Y el Z, esa es la cota, que está en milímetros, por lo tanto para pasar al metro hay que dividirlo por 1000. ¿Ya? Necesito las cotas aquí, eso van en los nodos. ¿Ya? Necesito la cota de entrada al intercambiador de calor. Se ve medio cortado el modelo, pero probablemente sea la tarjeta gráfica. Y ahí se regeneró. Nuevamente, cota de entrada, cota de salida. Una pequeña diferencia, que debe ser como un metro aproximadamente. ¿No? Entonces de aquí del modelo voy extrayendo cotas. Que generalmente como yo trabajo, que es... mis colaboradores empiezan a hacer los modelos, a armarlos, vemos los trazados, los cambiamos uno, dos, y después cuando ya está relativamente armado el modelo, yo lo reviso y después cuando ya está relativamente el 80-90% sin errores o cambios que nos pide el cliente, yo extraigo la información de ahí. ¿No? Entonces, con la información de cotas, aquí tengo las cotas, comenzamos a ingresar la información en los nodos. La elevación, vamos ingresando la elevación. La succión en la salida, en el manifold y después en cada uno de los puntos. Estamos ingresando la información del manifold, las cotas. Ahora necesitamos la información de los intercambiadores de color y la entrada a las torres de enfriamiento. Estamos ingresando la información de las elevaciones. Están las torres de enfriamiento. Ahora necesitamos las torres de enfriamiento para poder vemos el intercambiador de placa, la entrada y salida. Y tenemos una salida, la succión y después la entrada. Esa es la cota.
mientras ingreso la información, era para comentarlo nomás. Generalmente ustedes pueden ver aquí la torre de enfriamiento. Hay veces, bueno, como está todo el tema de BIM en boga, hay empresas que efectivamente tienen unos ingresos a sus páginas y tienen las familias de los sistemas ya modelados. Entonces uno los baja y los coloca y vienen con sus propiedades, etcétera, ¿ya? Pero no todos están así. Y a veces mis dibujantes o modeladores lo que tienen que hacer es agarrar el catálogo, que ojalá esté con toda la información, y ellos modelar. Que es modelar la familia de acuerdo a las dimensiones y todo. Esto es especialmente importante cuando uno tiene poco espacio. ¿Ya? En este caso hay espacio, ya las torres y todo. Pero ahora, recién ayer fui a terreno y otra empresa y ahí, claro, ahí el sistema, como yo dije, el sistema de enfriamiento no lo diseñé yo, pero tiene un estanque de glicol, tiene unas bombas de calor, tiene unos sistemas buco también, donde hay que hacer el circuito cerrado para enfriar eh, pozos de succión, pozos donde el agua necesita bajar de temperatura, se espera bajar desde 12 a 8 grados, un diferencial de 4 grados Celsius. Y en este proyecto efectivamente el espacio no es muy grande, ¿ya? Entonces aquí cobra importancia el modelo en BIM, ya que es posible tener los sistemas modelados en espacios chicos y ver cómo caben, cuál va a ser la disponibilidad del espacio y las posibles interferencias que podrían producirse, ¿ya? Y ya estamos terminando ya de ingresar la información. Ahora como el NEPANET, estoy trabajando en el sistema MKS, el caudal se ingresa en litros por segundo. Yo voy a ingresarlo en litros por segundo. También están galones, pero es uno de los errores comunes. No lo he cometido siempre, pero me ha tocado no cambiar el sistema. Si ustedes te ven en la parte inferior izquierda, ahí hay una llavecita y al lado dice LPS. Ahí te está diciendo en qué sistema está, ¿ya? Entonces yo voy a ingresar ahora los consumos en los nodos de consumo, ¿ya? Que son después de los intercambiadores, después de las torres de enfriamiento, ¿ya? Entonces para cada sistema yo le ingreso el caudal en litros por segundo. A mí me lo pasaron en metros cúbicos hora, pero yo los traspaso a litros por segundo para ingresarlo al modelo. Ya estamos terminando. Aquí creo que ya tenemos todo modelado con la información ingresada. Largos, diámetros, pérdidas. Bueno, estará faltando la última parte. Sí, me equivoqué. Vamos ahora por la última parte, que sería el ingreso de los coeficientes. Ya ahí ustedes ven que en la tubería uno ingresa ese desplegable y dice los coefficients. Ese los coefficients viene siendo el K. Ya estamos aplicando la fórmula de Hazen-Williams. Por lo tanto, en ese tramo nosotros tenemos que poner la suma de todos los K que tiene que ver con las diferentes piezas especiales. Llámese codos, T, válvulas, reducciones. Entonces en ese tramo uno hace la suma de todas las piezas que tiene y va a tener un valor K. Y ese valor K es el que se ingresa en ese punto.
¿ya? Para eso también es muy bueno tener el modelo, ¿ya? Porque uno tiene un modelo aquí en 3D, que más o menos como va a ser en terreno, o la idea es que los modelos BIM sea una construcción digital de lo que después se ejecute en obra. Por lo tanto, ya tenemos la cantidad de pérdidas de piezas especiales, tenemos succiones, tenemos válvulas, tenemos T, tenemos reducciones. Entonces, es bueno saber tener esto. Entonces, lo que yo hago, tengo una planilla Excel, ¿ya? Y en esa planilla Excel tengo todas las piezas especiales más comunes con las que yo ocupo y tengo los valores K. Entonces, lo que voy haciendo es le voy ingresando la cantidad de piezas que tiene por tramo y qué tipo de pieza, y la planilla me calcula el K. Y ese K es el que ingreso posteriormente al tramo. Ya obtuvimos el K y ahora vamos a ingresárselo al tramo. Ingresamos el coeficiente de pérdida y eso lo tenemos que hacer para cada uno de los tramos que consideramos en el modelo. ¿Ya? Debo ir considerando las válvulas, los codos, las T, etc. ¿Ya? Nuevamente volvemos a ingresar el K. Vamos a analizar este tramo, el tramo que llega al sistema de PSM. Esa subida que ustedes ven ahí es porque se sube una sala, pasa por una viga reticulada, después se va por el costado del galpón, firmamos la cercha, de ahí baja, ¿no? Y vuelve a ingresar al intercambiador de placas, ¿no? Aquí no se muestra porque en realidad este modelo actualmente está mucho más desarrollado. Este fue como la versión inicial básica con el cual trabajamos. Después se hicieron algunos cambios y me estaban pidiendo las bombas, el dimensionamiento de las bombas urgentes por un tema de que el sistema tiene que estar funcionando de aquí a un mes más. Por lo tanto, las bombas necesitan comprarlas, ¿ya? Así que seguimos ingresando la información de los K. Espero que le haya quedado claro. El K que se ingresa en este sentido es la suma de los coeficientes de pérdida puntuales en cada una de las piezas especiales. Y ahí hay varios libros que tienen esta información para Hazen Williams. En este caso yo siempre he trabajado con el Saldarriaga. Hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, que es de un ingeniero brasileño también. Pero hay varios libros sobre todo de hidráulica de tubería. A veces en estas mismas agendas que le regalan las empresas de bomba vienen con las pérdidas, y de hecho sería muy fácil ingresarlo a ChatGPT. Ahora actualmente uno, este mismo cálculo que yo tengo acá haciéndolo en planilla Excel, se podría hacer con ChatGPT. Yo lo he hecho
En el fondo le digo, mira, en el tramo tengo 3 codos en 90, un codo en 45, una válvula abierta, una succión y una reducción. Actuando como ingeniero hidráulico y considerando la bibliografía tipo libro de Saldarriaga, hazme una tabla y calcúlame el coeficiente de pérdida total. Y ChatGPT lo hace y te envía. Y a veces, claro, a veces uno puede decir, mira, en esta válvula de retención consideraste un coeficiente de 1,5, a mí me gusta trabajarlo con 2,5, pero en el sector, la parte más conservadora. Entonces eso se puede hacer también. No lo hice en este caso, pero a lo mejor en otro video lo podemos ver. ¿Ya? Aquí estamos modelando un sistema frío, más adelante a lo mejor podemos ver una impulsión, a lo mejor podemos hacer un sistema que esté en una modelación largo periodo. ¿Ya? Ahora ya llegamos a la parte donde tenemos todas las longitudes, los K, y lo que vamos a hacer es poner el punto de operación de la bomba. ¿Ya? Las bombas, como no tengo la curva actualmente, en Nepanet uno puede hacer ingresar 3 puntos, un punto, 3 puntos o varios puntos de la curva. ¿Ya? En este caso lo que yo voy a hacer es ingresar solamente un punto e ir iterando. Va a ser 1 o 2 tanteos para ver cuál es la presión que tengo de salida. ¿Ya? Entonces el ingreso, acuérdense que eran como 82 cubos o algo así, lo pasé en, y vamos a partir con una cierta altura de elevación. Tengo que asignarle, tengo la bomba, se la asigno porque aquí en este caso de panel uno genera una curva y después esa curva se la asigna a una bomba. Lo hago correr. ¿Ya? Necesito pasar, ver las presiones. Da el rango de 20 metros columnada a 26, yo creo que está un poco alto, así que vamos a bajar un poco la altura de elevación. Realmente esto lo que se hace es hacer un pretanteo. Uno va, ingresa a un punto, después va y se lo pide a la empresa te manda la curva y uno después ingresa la curva real del sistema. ¿Ya? La mayoría de las veces da, pero hay que tenerlo. ¿Ya? La media de velocidad es más en el rango del 7 metros columna de agua, está más, pero se podría hacer un pequeño ajuste, bajar un poco más, considerando que tenemos las pérdidas en los intercambiadores tan conservadoras. Entonces vamos ahora a hacer el último ajuste. Primero aquí les voy a mostrar cómo se hace para cambiar un poco ahí le estoy colocando las flechas de flujo, es importante. Hay diferentes tipos de flechas de flujo, ¿no? Los caudales, ahí uno puede revisar los caudales, arriba si vienen links y nodos. Ya, vamos a bajar a 15. Yo creo que con 15 ya estaríamos, lo hacemos correr. Y quedamos con presión de salida en el rango del 4 o 5 metros cúbicos, creo que está bien. A lo mejor queda un poquito pasado, pero la experiencia me ha dicho que después en obra, si uno los deja las bombas demasiado justas en obra siempre, hoy pongámosle una válvula más, pongámosle un cobo más, o hagamos esto. A mí me ha pasado varias veces. ¿No?
No tantas veces en realidad, pero me ha pasado. Entonces, los sistemas, las bombas nunca deberían quedar tan justas, ¿no? Entonces, ya tengo mi sistema modelado, tengo la bomba, tengo el punto de la bomba. Y ahí estoy arreglando. Generalmente pasa la presentación y todo, cuando uno hace las memorias. Se ven los 7, los 4 o 5 metros de columna de presión de salida. Tenemos las tuberías dimensionadas. Tenemos un punto, que ese punto se puede enviar a cualquier empresa de bombas. Así que eso, espero que les haya gustado el video. Manténganse con nosotros, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video de ingeniería.